Hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimados alumnos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido su experiencia en esta semana, en esta primera semana? Después de haber iniciado el cuatrimestre, por favor, no duden en compartirme sus experiencias y en algo su servidora puede mejorar. Creo que es un muy buen momento para que yo pueda sumar valor a su aprendizaje, para que podamos disponer y ampliar todos los beneficios de estas herramientas. Mientras tanto, bueno, vamos a empezar este repaso a la clase número 2 de su materia liderazgo. Iniciamos. Voy a iniciar retomando un poco de lo que habíamos concluido la clase anterior relacionado con la personalidad y algunos rasgos de esta con respecto a nosotros, siendo la personalidad no derivada del carácter, ni tampoco del temperamento que vamos a ver más adelante, sino básicamente derivada del análisis de la teoría de los rasgos que está asociada con una autocontrol y con una autodeterminación con la finalidad de saber, comprender, entender cómo afrontar determinada situación y de esta manera que se vaya enfrentando cada circunstancia en la vida de la persona que ha desarrollado esta personalidad. Los detalles y los ejemplos los voy a compartir en su clase, son un poco amplios y esta clase grabada debe de ser dinámica, por lo que los compartiré a detalle en la clase vía Zoom o más bien vía Meet en el próximo sábado que tengamos la oportunidad de saludarnos. Ok, tiene también que ver con aspectos de sociabilidad, pero con aspectos de comportamiento más que con aspectos físicos. Eso es importante. Los aspectos físicos están definidos por los rasgos biológicos que tienen una situación hereditaria. La personalidad, sin embargo, se va desarrollando de acuerdo a las experiencias y a la determinación en la que nosotros decidamos actuar en cuanto a las circunstancias que se nos vayan presentando a lo largo de nuestra vida o de nuestras necesidades sociales, laborales, familiares, etc. Ok, temperamento. Llegamos a uno de los temas más apasionantes, más interesantes, porque en la medida de que podamos conocer nuestro propio temperamento y el temperamento de los demás, podemos también comprender y a base de la comprensión podemos llevar a cabo el famoso darnos cuenta para que de esta manera podamos aprender a tomar decisiones asertivas. No quiero decir que no lo hagamos, simplemente el hecho de desarrollar esa comprensión, ese sentido y análisis crítico te puede llevar a fortalecer tu toma de decisiones correctas, sobre todo práctica, propositiva y, como la acabo de mencionar hace un momento, también asertiva. Vamos a ver cuáles son los tipos de temperamento que existen y quién los clasificó. La clasificación fue realizada en su origen por el padre de la medicina, Hipócrates, y los 4 tipos de temperamentos que han sido aceptados por la medicina moderna son colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Sus principales características son las siguientes. No las voy a leer porque esta clase no es para venir a leer. De hecho, les voy a compartir la presentación en donde ustedes puedan revisar este material básico. La bibliografía en la cual está basada está indicada al final y también en la parte de literatura donde yo les comparto las bibliografías y las fuentes. Básicamente son los más representativos. Les presento fortalezas y debilidades, pero sí quiero tomar uno como ejemplo. Y para tomar uno como ejemplo será este, el colérico, en donde vemos que alguna de sus fortalezas, digo algunas, podemos ver que es enérgico, práctico,
tiende al liderazgo, no quiere decir que los demás no, simplemente es una cuestión en que pueden enfrentar su liderazgo de otra manera, pero también es productivo y voluntarioso. Las debilidades normalmente se caracterizan como personas impacientes, insensibles y dominantes y un tanto sarcásticos. Ahora, esto nos lleva a realizar un ejercicio de prueba para que podamos realizar algunas identificaciones, sobre todo con personajes públicos. Sería muy interesante para que vayamos desarrollando el estudio de la personalidad, cómo, cómo observamos qué es el carácter de alguna persona que conozcamos muy particular y que podamos llevar al análisis para identificar cuál es la personalidad, cuál es el temperamento, cuál es el carácter y si todo ha sido resolutivo, si todo ha sido, toda esta formación ha sido o desempeño ha sido basada en una serie de experiencias o sobre todo de decisiones. Vamos a ver la siguiente lámina que tiene que ver con las motivaciones y las motivaciones de un líder están asociadas con el temperamento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad para poder enfrentar alguna situación en base a lo que le mueve, al objetivo en común. El temperamento es la energía, es la capacidad de reacción, mientras que la motivación es seguir el objetivo de acuerdo a las identificaciones del tipo de motivación que me está generando realizar una acción. De esta manera, ¿qué tipo de motivación debo de identificar? Primero, si es interna o externa. En el tema de motivaciones dentro del liderazgo les vamos a llamar intrínsecas. Motivaciones intrínsecas para aquellas que tienen que ver con un surgimiento desde mi interior. Extrínsecas tiene que ver con un factor externo y el factor externo normalmente lo asociamos a situaciones materiales o donde se involucre el poder adquisitivo. Vamos a desarrollar entonces ese día un mapa mental que yo se los he diseñado y que se los voy a compartir para que expliquemos la asociación entre uno y otro. Es importante que revisen los temas que estoy compartiendo porque estos van a venir considerados en el examen y que les pueda apoyar para sus repasos. Entonces, para concluir el tema de motivaciones en esta clase grabada, básicamente quiero compartirles que viene del latín motus, que significa mover o movido, motio, que significa movimiento, la energía para que se pueda realizar una actividad y que con esto se aumente la capacidad de concluir o de llevar a cabo un objetivo que funja con un cumplimiento, empujando a la dirección o al resultado de lo que se está pretendiendo en cualquier esfera de la vida. Ahora, ¿qué es una experiencia? En base a las experiencias obtenemos ¿qué? Obtenemos conocimiento o aprendizaje y sabemos perfectamente que basado en las experiencias sabemos qué actividades realizar, cuáles han sido funcionales, cuáles no nos han funcionado y obviamente obtenemos aprendizaje para tomar decisiones, las decisiones sobre cómo llevar un grupo, cómo no llevarlo, cómo autogestionarme y cómo también generar un coach o un aprendizaje en el equipo de trabajo. Ok, este es el tema que tenemos que eh, analizar, que retroalimentar el próximo sábado 23. Será un gusto volverlos a saludar. Mientras tanto, cuídense muchísimo. Les mando un cordial saludo. Hasta pronto. Bye.